Bienvenidos. Este es nuestro cuarto módulo, patrones de taquicardia de complejos estrechos. Propósito, que cuando ustedes vean un electrocardiograma con una taquicardia de complejos estrechos, la reconozcan y se acerquen a su etiología y los elementos esenciales para manejarlo. Empezamos. El patrón de taquicardia de complejos estrechos está caracterizado por que el complejo es estrecho, evidentemente. Y decimos que es estrecho, como vemos desde la taquicardia sinusal, ectopias supraventriculares, taquicardia atrial, flóter atrial, taquicardia por reentrada nodal, fibrilación auricular. Todas ellas comparten esa característica. Una frecuencia rápida, una frecuencia mayor de lo normal y el que tienen complejos QRS menores de 120 milisegundos. ¿Y cuál es la razón? Pues son arritmias que se están originando por encima de la división del haz de His. Luego miraremos el patrón de los complejos de QRS ancho, que son los que se forman por debajo de la división del haz de His, como están viendo ustedes aquí, este grupo de arritmias. Nos vamos a dedicar a reconocer este patrón de la taquicardia de complejos estrechos. Y lo más fácil es empezar por un ejemplo. Nuestro caso clínico es el de un joven de 19 años. Tuvo consumo de psicoactivos hasta hace 6 meses. Ahora viene desde hace un tiempo para acá con pérdida de peso, a pesar de tener un buen apetito. Al momento de examinarlo y nos da la mano, esa mano es húmeda, caliente. Notamos una frecuencia cardíaca rápida, un pulso rápido, y le tomamos un electrocardiograma para estudiarlo. Y aquí tenemos las 12 derivaciones. Tenemos las derivaciones estándares de miembros y tenemos las derivaciones precordiales. Siempre debemos hacer la lectura sistemática. Miren la estandarización, 1 milivoltio 10 milímetros en las derivaciones de miembros, mientras que se baja la estandarización a 1 milivoltio 5 milímetros en las derivaciones precordiales. Bueno, aquí tenemos un acercamiento para que nos vamos acostumbrando a ver el electrocardiograma que nos propone el reto. Las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales. Ya ven ustedes las condiciones técnicas que son satisfactorias, pero debemos informar que hay una estandarización de 1 milivoltio 5 milímetros en las derivaciones precordiales. Mi propuesta para que seamos también sistemáticos en el momento de afrontar las taquicardias de complejos estrechos. Vamos a resolver las siguientes preguntas y en esa secuencia. ¿El RR es constante? ¿Sí o no? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene esa taquiarritmia? Los complejos son menores de 120 milisegundos, o sea, son estrechos, o son mayores de 120 milisegundos, son anchos. Identificamos onda P. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer, si tenemos una onda P, si tiene características sinusales o no. Una vez que veamos estos detalles, exponemos a nuestro paciente algunas maniobras que nos ayudan a identificar qué es lo que está pasando con la arritmia y de pronto podemos con todo eso determinar la arritmia y el mecanismo que la produce. ¿Ok? Apliquemos entonces esos detalles a nuestro electrocardiograma. Recuerden ustedes que para ver lo del ritmo, pues aprovechamos 2 derivaciones que son claves. La derivación D2 y la derivación B1. Entonces, aquí tenemos la derivación D2 que nos va a servir para hacer este acercamiento. RR constante, pues vamos y buscamos cada uno de nuestros QRS y nos damos cuenta de que ese RR es constante. Primer detalle. ¿Qué frecuencia tiene? Si es constante, recuerden que podemos entonces decir, mire, si el siguiente complejo hubiese caído a 5 milímetros, la frecuencia era de 300. Si hubiese caído
a 10 milímetros, la frecuencia sería de 150. Ven ustedes que está entre 150 y 100. Tendremos 50 para repartir entre 5 milímetros, cada uno es de 10. Entonces tendríamos aquí 140 latidos por minuto. Entonces ya estamos diciendo 140 latidos por minuto. Cada arritmia tiene su frecuencia característica. Entonces 140 latidos por minuto. Bien, 140 complejos QRS por minuto. 140, como vamos a ver ahorita, ondas P por minuto. Complejos menores o mayores de 120 milisegundos. Desde que vimos el electrocardiograma, el QRS lo vimos estrecho, fino. Pero recuerden que para medir la duración del QRS buscamos el punto donde se hace la isodifásica, donde la fase positiva y la fase negativa en las precordiales es igual. Entonces aquí tenemos la fase positiva, la fase negativa, y podemos ver el comienzo del complejo, la terminación del complejo, y como ven ustedes no alcanza a tener sino 2 cajoncitos. 2 por 40 milisegundos nos da 80 milisegundos. Definitivamente un complejo QRS estrecho, menor de 120 milisegundos. Entonces es una taquicardia, 140 latidos por minuto, rítmica de complejos estrechos. Viene la siguiente pregunta. ¿Hay onda P? Hacemos el esfuerzo y buscamos qué pasa detrás de cada uno de los complejos. Entonces aquí tenemos nuestro complejo y buscamos onda P y vemos que aquí hay una onda P. Complejo precede una onda P. Complejo precede una onda P. ¿Hay onda P? Tiene características de ser sinusal. Miremos. Positiva en D2. Positiva en D2. Ajá. La morfología de la P en la misma derivación es igual. Lo cumple. La relación de la P con el complejo es constante. La relación de la P con el complejo no varía. Y lo que dijimos, detrás de cada complejo hay una onda P y cada P es seguida por un complejo. De manera que onda P y sinusal. ¿Ok? Vamos hasta ahora. Un RR constante, 140 por minuto, complejos estrechos, sinusal. Estamos haciendo un diagnóstico, claro, de taquicardia sinusal. Seguimos los otros puntos. Respuesta a maniobras. Si yo le hago una maniobra de estímulo vagal, voy a obtener que se disminuya momentáneamente la frecuencia cardíaca, pero luego vuelve otra vez a incrementarse. No hace falta hacerla, a no ser de que yo de pronto tenga duda de la onda P está muy metida dentro de la onda T y quiero despejarla. Pero en este caso no hace falta. Y ya sabemos de que el mecanismo de esta arritmia es de que alguna circunstancia fisiológica está estimulando el nodo sinusal para que se incremente la frecuencia. Este paciente, su cuadro clínico es el de un hipertiroidismo. Hacemos el diagnóstico de una taquicardia sinusal en un paciente con hipertiroidismo. Ese nodo sinusal está siendo sometido a un estímulo adicional por el aumento de las hormonas tiroideas y está provocando una frecuencia mayor en un ritmo completamente sinusal. Taquicardia sinusal. ¿Okay? Ese es el primer patrón y dentro de las arritmias una de las más frecuentes porque es algo fisiológico. Es la respuesta a la ansiedad, es la respuesta a la fiebre, es la respuesta a la anemia, es la respuesta a un trastorno endocrino, como en este caso. ¿Ok? Siguiente caso. Hombre de 86 años de edad, con episodios previos presincopales. Es un señor que cuando experimenta esto se pone sudoroso, frío, tiene que sentarse porque siente que se va a ir al suelo. Se ha estudiado profundamente sin encontrar una explicación. Está presentando un episodio de ellos en este momento y fue la fortuna de tomarle el electrocardiograma en el momento de los síntomas. Entonces, esa es la gracia. Es una situación ocasional, ya lo había tenido episodios previos, pero no habíamos tenido la fortuna de tomar un electrocardiograma en el momento de la crisis. Y aquí lo tenemos, las 12 derivaciones donde nos va a permitir hacer el enfoque del trastorno del ritmo.
Y siempre que tengamos una taquiarritmia, si podemos tomar un trazado de ritmo, fantástico. ¿Y cuáles son los trazados, las derivaciones que nos permiten mirar el ritmo? Fundamentalmente V1 y D2, porque ambas están muy cerquitas de la aurícula y pueden mostrar más claramente la onda P. Entonces, un V1 largo, un D2 largo en un paciente que tiene una taquicardia son ayudas maravillosas para poder hacer el diagnóstico del trastorno del ritmo. Procedemos, ¿cierto? El RR es constante. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? Los complejos son estrechos o son anchos. ¿Hay onda P? Si hay onda P es sinusal. Si necesitamos hacer maniobras, ¿qué respuesta es de las maniobras? Y con todos estos elementos vamos a definir cuál es la arritmia que tiene ese paciente. Ajá. Entonces, miren, aquí tenemos un acercamiento de D2 y de B1. Miren, qué bonito. Tenemos aquí la posibilidad de mirar cada uno de los detalles que queremos mirar. Entonces, primer detalle, el RR es variable. Miren, un RR que es completamente constante. Es un primer detalle. Estamos frente a una taquicardia rítmica. Una taquicardia rítmica. Aquí está bien señalizado esto. Completamente rítmica. Y aquí podemos entonces hacer la determinación de la frecuencia cardíaca. 300, 150, aquí sería 170, 220 latidos por minuto. Miren lo rápido que es esta taquicardia. Es una taquicardia rítmica de 220 por minuto. Esa frecuencia le hace pensar a uno probablemente en el tipo de arritmia que puede estar causando esto. ¿Qué sigue? ¿Complejos estrechos o anchos? Entonces, miremos los complejos que tiene ese paciente. Aquí de pronto tenemos la posibilidad de mirarlos más fácilmente, porque recuerden que tenemos que mirar las derivaciones precordiales y observen que el QRS es estrecho, es muy finito, no alcanza a tener sino unos 90 milisegundos. Es un complejo QRS estrecho, de manera que estamos frente a una taquicardia rítmica de 220 por minuto, de complejos estrechos, y vamos enseguida a buscar si hay onda P o no hay onda P. Entonces empezamos a buscar la presencia de onda P. Hacemos el ejercicio que hicimos en el electrocardiograma anterior y hacemos la búsqueda de onda P siempre detrás del complejo QRS, precediendo el complejo QRS, y aquí no somos capaces de decir si hay onda P o no hay onda P, porque aquí o esto es una onda T, o es la mezcla de una T o una onda P, entonces no sabemos con exactitud, pero cuando vemos cuidadosamente el QRS, miramos aquí una muesquita que tiene el QRS posterior. Esa muesquita que tiene el QRS posterior es una muesquita que muy probablemente es una onda P que está posterior al complejo. Vean qué lindo. Es una P que no es sinusal, es una onda P posterior al complejo. Es negativa aquí donde ustedes la están viendo y está inmediatamente después del complejo QRS. Ok, entonces con esos elementos podemos decir, mire, estoy frente a una taquicardia rítmica de complejos estrechos que tiene, no veo una onda P sinusal y alcanzo a ver una ondita P posterior al complejo QRS. Con esos elementos ya estoy pensando que se trata de una taquicardia por reentrada nodal muy probablemente. Podría ser también una taquicardia atrioventricular por una reentrada ortodrómica. Y aquí viene el siguiente punto. Hacemos una maniobra vagal. Entonces vemos cómo responde a la maniobra vagal. Miren qué demostración tan linda. Hacemos una maniobra vagal. Aquí aparece un complejo que tiene previamente una onda P. Se hace otro complejo que tiene onda P, todavía muy lento, pero después de haberle hecho ese masaje carotidio, que siempre como precaución debe hacerse teniendo a la mano un equipo de emergencia cercano, porque miren, tenemos una taquicardia rítmica de complejos estrechos, sin onda P, posiblemente posterior al complejo, se le hace la maniobra vagal, hay una arritmia ventricular que puede prolongarse, afortunadamente, espontáneamente, entra a un ritmo sinusal sin problema. Entonces miren, nuestro paciente después de hacer la maniobra vagal, lo tenemos ahorita en un ritmo que es rítmico,
de complejos estrechos. Mire qué lindo, complejos estrechos, no nos queda la menor duda que es un paciente con complejos estrechos. Y aquí ya tenemos detrás de cada complejo hay una onda P. Entró a ritmo sinusal. Este paciente tiene entonces una arritmia que llamamos la taquicardia por reentrada nodal. Les voy a mostrar este ejemplo porque muy pocas veces se necesita y hay que buscar un Holter, un examen de 24 horas, un monitoreo de 24 horas. Observen este monitoreo de 24 horas como este paciente tiene, sin la menor duda, un ritmo sinusal que va variando de acuerdo a actividad física y demás. Miren, en un momento el paciente hace ejercicio y ustedes ven cómo se aumenta la frecuencia cardíaca, pero siempre hay una onda P detrás de cada complejo. Está haciendo aquí una taquicardia sinusal. Pero vean este momento en el cual venía en ritmo sinusal con una frecuencia lenta. Aparece una extrasístole. Miren este latido, no tiene onda P previamente. Y de aquí en adelante se da la taquicardia, una taquicardia con RR rítmico de complejos estrechos. No soy capaz de determinar onda P. De pronto puede estar posterior al complejo. Y vean cómo espontáneamente, o muy seguramente tosió el paciente, entra otra vez a ritmo sinusal. Vean qué manera tan bonita de demostrar la entrada y la salida de una taquicardia por reentrada nodal. Veámoslo aquí, más cerquito, sinusal, extrasístole, se suelta la taquicardia. Ta, 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 ta. No vemos onda P y podemos decir que estamos frente a una taquicardia por reentrada nodal. Ustedes van a tener oportunidad de consultar un video sobre génesis de arritmias y allí les explicaremos cómo se genera esta arritmia. De todas maneras, recuerden que lo que ocurre es de que aquí en el nodo AB, por circunstancias anatómicas del nodo AB y electrofisiológicas, se genera un movimiento circular y por cada movimiento que ocurre aquí se hace una despolarización de la aurícula y del ventrículo simultáneamente y por eso no alcanzamos a ver onda P porque se hace simultáneamente la despolarización de la aurícula y la despolarización ventricular. Algunas veces se hace un poco más antes la ventricular y posteriormente se hace la de la aurícula y por eso a veces vemos una onda P posterior al complejo, porque se hace primero la despolarización ventricular y más adelantico la despolarización auricular. Ese es el patrón de una taquicardia por reentrada nodal. Bueno, es muy importante el poder diagnosticar esta arritmia porque la resolvimos en el caso de nuestro paciente, pero ya llevaba 4 episodios presincopales y en esta ocasión no fue tampoco distinto. Y vean cómo fue necesario hacerle un estudio electrofisiológico para demostrar que efectivamente era aquí donde se estaba generando ese movimiento circular. Y utilizando un catéter con radiofrecuencia se puede quemar una de las zonas del nodo AB, la zona lenta, y se cura completamente el paciente en un 99% de las oportunidades. De manera que es fundamental describir esta arritmia, poderla diagnosticar y, si se necesita, llevar a una curación completa en casos bien indicados. Vámonos a otro de nuestros casos. Esta vez es un hombre de 66 años, anginoso, es un paciente coronario. Para demostrarlo, se le va a hacer una coronariografía. El hemodinamista conversa con él y lo encuentra taquicárdico. Le dice, hombre, Jorge, ¿qué pasa contigo? Estás con una palpitación. Ay, doctor, no sabe usted la cantidad de palpitaciones que me dan a mí, ya ni le paro bolas. Ahora me está dando una de ellas, pero en un ratico se me quita. Indudablemente está con la palpitación, está con el síntoma, es el momento de documentarlo, tomar un electrocardiograma. Y aquí tenemos el electrocardiograma de 12 derivaciones. Las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales. Nuevamente, la estandarización de las de miembros está 1 milivoltio 10 milímetros y las derivaciones precordiales están 1 milivoltio 5 milímetros, para que se tenga eso en cuenta en el momento de los análisis, ya cuando estamos haciendo una determinación de otros detalles de hipertrofias, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, procedamos.
el mismo ejercicio, para que tengan ustedes la oportunidad de ver más claramente todos los complejos y vayan formándose una idea y encontrando el patrón. Aquí tenemos las derivaciones de miembros y procedemos en nuestro orden. Ya saben ustedes. ¿Qué hacemos? Arrancamos entonces por la determinación si estamos frente a una arritmia rítmica o no. RR constante, pues listo, miremos a ver. Y señalamos cada uno de nuestros RR, podemos coger un caliper, podemos coger una hojita de papel y marcamos la distancia que hay entre RR y vemos si eso es constante, y es lo que encontramos aquí, un RR constante. Sí señor, es constante. ¿Qué frecuencia tiene? Ajá, es rítmico, entonces ya puedo aplicar la norma que hemos hecho. Mire, si hubiera caído a 5 milímetros la frecuencia hubiera sido de 300, si hubiera caído a 10 milímetros la frecuencia era de 150. Entonces está entre 150 y 300. Tengo 150 para distribuir entre 5, o sea que cada uno es de 30. 150 más 30 me da 180. Entonces estoy ante un paciente que tiene una frecuencia de 180 complejos por minuto. Entonces sabemos que tiene un RR constante, una frecuencia de 180 por minuto. ¿Complejos estrechos o son anchos? Ya vimos. Busquemos una de nuestras derivaciones precordiales. Observen, B3, esto la que hace en ese momento el punto de transición. La parte positiva y la parte negativa son iguales. Miren que no tiene más allá de 2 cajoncitos, 80 milisegundos. Es un complejo QRS estrecho. Entonces ya tenemos RR constante, 180 latidos por minuto, son complejos estrechos. Viene la búsqueda de la onda P. El mismo ejercicio. Nos esforzamos por encontrar detrás de cada complejo presencia de onda P. Buscamos. Oye, yo sí veo por aquí una onda que tiene unas características que dan las posibilidades de que sí sea una despolarización auricular. Sí, señor, aquí la tenemos. Una onda P, una onda P, una onda P, una onda P. Sí, señor, hay una onda P. ¿Es sinusal? Es negativa en D2. Y ese es un requisito indispensable para ser sinusal. La P es negativa en D2, ¿cierto? Recuerden ustedes que si se está originando el ritmo en el nodo sinusal, la forma como se despolariza la aurícula origina un vector que tiene una dirección que debe estar en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, en este caso, seguramente si le hacemos la determinación del eje, nos vamos a encontrar con un eje que tiene una menos 90, menos 60, que nos va a decir que posiblemente se está originando en la parte baja de la aurícula. Entonces, esta es una de las razones interesantes para determinar el eje de la onda P. Saquémoslo. Aquí nos queda muy fácil sacarlo. Venga, hagamos el ejercicio. Entonces, hagamos el ejercicio para sacar el eje en este caso. Entonces, ya saben ustedes qué vamos a hacer. Llevemos al plano cartesiano lo que hay en D1. Busquemos la P en D1, vean ustedes que es una P que es prácticamente plana, o sea, que está exactamente en punto cero. Y cuando miramos la P en ABF, nos encontramos que la P en ABF es definitivamente negativa. Entonces, si es negativa, recuerden que positivo en ABF es hacia abajo, entonces está a más 90 grados. Entonces miren ustedes cómo el eje de esa P es un eje de la P que le está diciendo a uno que la forma como se está despolarizando la aurícula es de la parte baja hacia arriba, a diferencia del ritmo sinusal, donde se despolariza el nodo sinusal y se transmite de una manera homogénea y de arriba a abajo, de derecha a izquierda, entre más 45 y más 60 grados. Entonces aquí tenemos un eje que es completamente anormal y nos está diciendo que el ritmo se está originando en un punto distinto de la aurícula. Si hacemos maniobras vagales, posiblemente no vamos a tener ningún cambio y ya podemos decir cuál es el mecanismo de esta arritmia. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso es lo siguiente. Miren ustedes que no se está originando el ritmo en el nodo sinusal.
el nodo sinusal está suprimido. Se está generando el ritmo muy probablemente en un punto cerquita del seno coronario, y miren la forma como se está despolarizando la aurícula, se despolariza de esta manera. Entonces, de esta manera se está originando, bien sea en este punto, bien sea aquí en la aurícula izquierda, la forma como se está despolarizando, y da origen a estas ondas P negativas. Y esto nos configura entonces el patrón de taquicardia atrial, taquicardia rítmica de complejos estrechos con onda P no sinusal. Identificamos una onda P no sinusal, se está originando en un punto distinto del nodo sinusal, en otro punto distinto de la aurícula. Ajá. Y vean qué bonito. A ese paciente se le hizo una maniobra vagal, o se le puso adenosina, o se le puso amiodarona, lo que el médico consideró, y miren, después del tratamiento está en este momento en ritmo sinusal, completamente sinusal. Ya podemos identificar aquí sin ninguna duda de que ese paciente está con una frecuencia cardíaca normal y tiene un ritmo sinusal. Está interrumpido por extrasístoles. Miren qué bonito, aquí tenemos un dedo largo, desafortunadamente con una estandarización de 1 milivoltio igual, miren, a 2,5 milímetros. Es que se pone chiquitico, chiquitico, chiquitico el voltaje, pero nos permite ver con facilidad la presencia de ectopias ventriculares frecuentes. Son latidos que se están presentando antes de lo esperado y dan una pausa compensadora. Entonces, con el tratamiento ya sabemos que este paciente tenía una taquicardia atrial y la pudimos corregir. Vean, ya una vez que está estable el paciente, cómo podemos observar la presencia de unas ondas P completamente normales. Posiblemente tenga signos de anormalidad auricular izquierda. Es un paciente que debe tener una disfunción diastólica, pero está ya en ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Nos vamos para otro caso. Este caso es espectacular porque es de lo demostrativo que uno puede encontrarse en un electro limpiecito de una calidad técnica sorprendente. Entonces, estamos frente a una chiquilla de 16 años, primegestante. Aquí toda esa parte de prevención, de educación, nos está fallando. Esto es un indicador de cómo hacemos educación a nuestra comunidad y qué tan empoderado tenemos a nuestros adolescentes. Consulta por palpitaciones y nos llega con este electrocardiograma. Miren qué bonito. Un electrocardiograma con unas condiciones técnicas supremamente apropiadas, 1 milivoltio de 10 milímetros, la línea de base es perfecta, y miramos que estamos frente a una taquicardia. ¿Por qué? Porque está efectivamente rápido, pero vamos a tratar de seguir toda la secuencia que hemos hecho hasta ahora. Primero, miramos si el ritmo es rítmica o no. El RR, ¿cómo es? Vean ustedes que es un RR constante. Frecuencia, escogemos una de los complejos más cerquitas a una de las rayitas oscuras y decimos, si hubiese caído aquí el siguiente complejo, la frecuencia era de 300. Si hubiera caído en esta rayita, 150. Está entre 300 y 150. Ven ustedes que 1 milímetro, perdón, 1 milímetro, y ese milímetro 150 para distribuirlo entre 5, 30, entonces la frecuencia es 180 por minuto. Entonces, claramente tenemos una taquicardia, 180 por minuto, rítmica, complejos estrechos o complejos anchos. Miramos, en B2 se hace la transición, la parte superior positiva, la parte negativa se igualan, y miren ustedes cómo no alcanza a tener más allá de 2 cajoncitos, 80 milisegundos. Estrechos, taquicardia rítmica de complejos estrechos. Vamos entonces a la búsqueda de la onda P. Entonces empezamos aquí a buscar onda P y vean ustedes que nos encontramos con la misma inquietud. Yo no soy capaz de decir si aquí está o no está la onda P. Ya mirando con un poquito más de finura, alcanzo a apreciar que aquí hay unas onditas posteriores al complejo y probablemente ellas son unas ondas P retrógradas. Y siempre mirando B1, observen cómo la morfología aquí en B1 es R, S, una R'. Les voy a pintar aquí la morfología R, S, otra vez R, A,
R, S y aquí una pequeñita R'. Vamos a mirar si cuando la paciente está en ritmo sinusal se ve o no se ve esa pequeñita R', porque significaría que es la P posterior al complejo. Entonces, taquicardia rítmica de complejos estrechos con una onda P que probablemente está posterior del complejo. Nuestro acercamiento a esa taquiarritmia, posiblemente una taquicardia por reentrada nodal versus la posibilidad de que sea una taquicardia atrioventricular con movimiento circular ortodrómico. Que sigue, maniobras, medicamentos. Entonces, a esta paciente que ya identificamos un acercamiento, vean este D2, como ese D2 nos dice, sí, aquí hay una muesquita posterior al complejo, ese B1, sí, aquí hay una recita posterior al complejo. Aquí hay un detalle semiológico muy lindo que es una alternancia eléctrica, un complejo de voltaje alto, voltaje bajito, voltaje alto, voltaje bajito, voltaje algo alto. Esto es una alternancia eléctrica. Entonces, RR constante, sí. Frecuencia, 180 por minuto. Complejos QRS mayores o menores a 120, menores, estrechos. ¿Se ve onda P? No. Posiblemente es, hombre, no, mire que sí, posterior al complejo. Entonces, sí hay una P, pero posterior al complejo. Respuestas a las maniobras. Entonces, este paciente teníamos dos hipótesis. Una de ellas de que fuese un movimiento por reentrada nodal o un movimiento bajando por el GIS y subiendo por un asa anómalo y haciendo un movimiento circular, taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Vamos ahorita a explicarlo con más detenimiento. Hacemos la maniobra acá, la maniobra vagal, hacemos el estímulo del seno carotidio, miren cómo se hace el procedimiento. Ahí están todos los detallitos para que ustedes puedan proceder apropiadamente con este procedimiento. Y miren a lo que sale, miren a lo que sale. ¿Qué nos encontramos aquí? Una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa que nos encontramos aquí? Miren lo interesante que nos encontramos aquí. Nos llama de entrada la atención que ese QRS se volvió ancho. Ese QRS se volvió ancho y buscamos la onda P. Sí, señor, aquí hay una onda P bien característica, pero observen cómo si determinamos el intervalo PR, nos encontramos de que el intervalo PR es pequeñísimo, no alcanza a tener sino unos 80 milisegundos. Entonces, tenemos un PR de 80 milisegundos, inferior a los 120 milisegundos mínimos que se exigen. Entonces tenemos un PR corto y la forma como empieza el complejo QRS es lentamente, esa es una onda delta. Entonces este paciente está mostrándonos una preexcitación y como está haciendo esta arritmia, entonces podemos concluir de que esta paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Miremos esto con mucho más detenimiento y verá que no se les va a olvidar. Parte inicial del complejo lenta, de un comienzo lento y un intervalo PR de no más de 80 milisegundos. Esto nos dice, estoy frente a una preexcitación y a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se forma la onda P? Miremos por qué se forma la onda P. Si una persona tiene esto que tiene un porcentaje pequeño de pacientes que es un asa anómalo, este es un asa muscular que está conectando la aurícula con el ventrículo. Normalmente el único contacto que hay entre aurícula y ventrículo es el nodo AB. Entonces, esta persona tiene un asa anómalo. Se despolariza el nodo sinusal, no origina ningún tipo de manifestación en el electrocardiograma. Por las vías interauriculares se despolariza la aurícula y nos origina entonces la onda P, como lo estamos viendo aquí. Está llegando el estímulo simultáneamente al nodo AB y al asa anómalo. Aquí, por las condiciones electrofisiológicas del nodo AB, se hace lento el paso a través del nodo AB, pero aquí pasa rápidamente por el asa anómalo y empieza a despolarizar de una forma anormal antes de que baje por el GIS el
ventrículo. Entonces, vean esto. Va despolarizando prematuramente el ventrículo y se hace esta parte inicial del ventrículo lenta, porque esto es una conducción que se hace de una forma lenta, músculo a músculo, fibra a fibra, a diferencia del tejido rápido que permite la conducción del haz de His. Entonces, aparece esa primera parte lenta, que es la parte que llamamos onda delta, y luego que alcanza a pasar otra vez por el haz de His, se termina de despolarizar el ventrículo rápidamente y casi siempre se acompaña de trastornos de repolarización. Esto nos explica cómo se genera la onda P, un P corto y una onda delta en un síndrome de preexcitación y cuando hay arritmias en un Wolff-Parkinson-White. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta paciente? Entonces, en esta paciente lo que está ocurriendo como origen de la arritmia es esta. Se forma una reentrada donde baja el estímulo por el nodo AB, baja por el His, sube por el haz anómalo y este giro se mantiene, se queda aquí dando giros. Y por cada giro se despolariza la aurícula y el ventrículo. En este caso se despolariza primero el ventrículo, un poquito más tarde la aurícula, para que nos dé origen a ese cambio que estábamos viendo de la P posterior. Quedamos de ver qué ocurría en B1. Vean que en B1 desaparece esa pequeñita R terminal que habíamos visto en el ritmo cuando estaba con la taquicardia. Entonces, este paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White y esta paciente, una vez que salga de su embarazo, vamos a tratar de corregir y curar este problema. ¿Y cómo se logra la curación? Haciendo ablación de este haz anómalo y cura el problema. Taquicardia paroxística por reentrada auriculoventricular ortodrómica. Este es el patrón, no lo olviden. Este es el patrón exactamente igual a la taquicardia por reentrada nodal, pero encontramos más frecuentemente esta alternancia eléctrica. A veces es más rápido, pero se comparan. Una vez que lo tenemos en ritmo sinusal, la presencia de la preexcitación nos permite saber que lo que está facilitando la génesis de esa arritmia es un haz anómalo que debemos corregir, que hay que remitirlo al electrofisiólogo para que haga la ablación de ese haz anómalo y pueda ofrecernos la curación del paciente. Miren qué bonito. Aquí está localizado el haz anómalo, entonces el electrofisiólogo entra con este catéter, localiza ese haz anómalo con radiofrecuencia, hace una ablación y el paciente no vuelve a tener P corto, no vuelve a tener la arritmia que se genera por este movimiento circular de que baja por el haz de His, sube por el haz anómalo y vuelve otra vez a entrar en este circuito. Se corrige completamente. Lindo, ¿cierto? Bueno, digo que vamos entusiasmados y reconociendo cada uno de los patrones que son muy frecuentes en la práctica diaria. Bueno, entonces, vamos al siguiente caso. Este es un hombre de 48 años de edad. Su motivo de consulta, palpitaciones, pero además de palpitaciones se está mareando. Cuando lo recibamos, no solamente vamos a tomar la presión arterial, vamos a tomar el pulso y vamos a mirar por qué está mareado. A lo mejor nos encontramos que tiene una presión bajita. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro electrocardiograma y procedemos de la misma manera. Estamos frente a un RR constante. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? Los complejos son estrechos o son anchos. Se ve la onda P, si la vemos es sinusal o es distinta. Y si le hacemos maniobras, ¿qué pasa con ella? Entonces nos encontramos con este electrocardiograma y vamos a aplicarle cada uno de los criterios. ¿Rítmico o arrítmico? Miramos, cogemos un caliper, una hojita de papel y la marcamos cada que vemos uno de estos complejos y nos estamos encontrando de que es completamente rítmico. Es una arritmia
rítmica, una taquiarritmia rítmica. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? Busquemos uno que esté cerquita de una rayita más oscura. Miren, aquí tenemos este. Si hubiese caído la anterior a 5 milímetros, 300, 150, 100, está entre 100 y 150, cada uno de ellos tiene 10, 110, 120, 130 latidos por minuto. De 130 latidos por minuto tiene este paciente, ¿ok? RR, constante, frecuencia, 130 latidos por minuto. Taquicardia, definitivamente, taquicardia rítmica. ¿Complejos estrechos o complejos anchos? Observen que los complejos, aquí tenemos una derivación, miremos las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales que nos dan una información, y miren que no alcanza a ser más allá de 2 cajoncitos. Uno de aquí claramente que es estrecho, la R estrecha la S, de manera que estamos frente a una taquicardia rítmica de 130 por minuto, de complejos estrechos, y vamos en búsqueda de la onda P. Bueno, ahí ya saben ustedes, 2 derivaciones claves para buscar son de 2 y de 1. Bien, entonces aquí tenemos de 2 y tenemos aquí B1. Cuando miramos esto nos llama muchísimo la atención esta barriguita que tiene uno antes del complejo QRS. Miren ustedes que se ve aquí una barriguita antes del complejo. Y eso le empieza a hacer sospechar a uno de que lo que está ocurriendo aquí es de que ese paciente tiene lo siguiente. Tiene una onda, otra onda, otra onda, otra onda, otra onda, otra onda. Este paciente nos está haciendo una arritmia muy interesante que se llama un flote atrial. Cuando vamos a ver a B1, aquí identificamos esas ondas. Ustedes ven que esas ondas están completamente rítmicas, se están disparando a una frecuencia de 260 por minuto, el doble de la frecuencia del RR, porque hay 2 ondas por cada complejo QRS. Entonces, aquí podemos identificar más fácilmente, miren, una onda de Flotter, la siguiente onda de Flotter, la siguiente onda de Flotter. Si a este paciente le hiciéramos una maniobra vagal, desaparecerían los complejos QRS y quedarían estas ondas que no hacen línea de base, que son las ondas de Flotter. Entonces, este paciente, vean las ondas tan lindas que podemos identificar y poder decir se están disparando a 260 por minuto. El flote atrial tiene 2 frecuencias características, o 150 como en este caso, o 300 como en este caso. ¿Cuál es la situación? Miren un ejemplo donde vemos aquí las ondas de Flotter. Bien, nos ayudan estas ondas, estas flechitas a ubicarlos. Estamos haciendo el diagnóstico de un Flotter atrial con bloqueo 2x1, o sea que por cada 2 ondas de Flotter hay un complejo QRS. ¿Qué es lo que pasa en esta arritmia y cómo se genera? Pues hombre, esta arritmia también se genera por un movimiento de reentrada, aprovechando estructuras anatómicas, aprovechando la desembocadura de la cava superior, la crista terminales, la desembocadura de la cava inferior, el istmo, y entonces se genera un movimiento circular que ocupa todas estas estructuras, y al hacer este movimiento circular origina esa onda de Flotter que se dispara en general entre 300 y 250 por minuto. Entonces, estas son las ondas de Flotter que no dejan una línea de base. Y usualmente, la forma como encontramos es que por cada 2 ondas de Flotter hay un complejo QRS, y por eso hablamos de un bloqueo 2x1. Algunas veces uno alcanza a ver las ondas de Flotter y ve un bloqueo más avanzado. ¿Cómo sería ese bloqueo más avanzado? Sería que, por ejemplo, tuviésemos un complejo QRS cada 3 o cada 4
ondas de Flotter, un bloqueo 4x1 en vez de un 2x1. Y si hacemos un masaje carotidio, por un rato largo se quedan las ondas de Flotter sin complejos QRS y nos permiten identificar que estamos frente a una arritmia que se genera en un movimiento circular en la aurícula derecha. Para los electrofisiólogos, eso es una de las arritmias más interesantes porque observen ustedes cómo se genera ese movimiento circular. Y si uno hace la maniobra vagal, miren, quedan las ondas de Flotter allí y le permiten a uno identificarlo. Entonces, este paciente, el electrofisiólogo entra con un catéter que tiene una cantidad de politos aquí para poder identificar cómo se hace ese movimiento circular, y él con el aparatico de radiofrecuencia hace un corte en el istmo usualmente para evitar que se siga generando ese movimiento circular y se logra una curación. Como ven ustedes, problemas del ritmo, buena parte de ellos tienen curación, cosa que rara vez hacemos en medicina. Entonces es uno de los campos de la medicina más lindos porque nos permiten tener curación de nuestros pacientes. Otro caso más. Bien importante este trastorno del ritmo, y el patrón lo deben identificar inmediatamente. Estamos frente a un hombre de 63 años. Es también coronario. Lo revascularizaron percutáneamente. Esta vez no viene por dolor de pecho, sino que por un cuadro respiratorio superior, viene por palpitaciones y disnea. Llega a urgencias y al momento de examinarlo encontramos un pulso arrítmico muy rápido, una frecuencia cardíaca muy rápida, con ruidos arrítmicos, y le tomamos este electrocardiograma. Y miren que tenemos un electro que tiene las 12 derivaciones, bien estandarizado, buena línea de base, un dedo largo. Rico tener un V1 largo adicional para darle una información sobre el ritmo. Y hacemos nuestra secuencia de enfoque. Primer punto. RR variable, RR constante. Bueno, en un principio uno le da la impresión de que el RR fuese constante, pero cuando toma el caliper o cuando toma el papelito con una y va haciendo la raya, cada que hay un complejo QRS se da cuenta que ese RR es variable, es un RR variable. Miren que todos los trastornos del ritmo que hemos visto hasta ahora, las taquiarritmias que hemos visto hasta ahora, son rítmicas. Esta es arrítmica, este tiene un RR variable. Miren las derivaciones de miembros, aquí podemos observar también cómo ese RR es variable. Entonces ya sabemos que es variable. Determinación de la frecuencia cardíaca. Recuerden que aquí necesitamos tomar la frecuencia, porque el RR es variable, contabilizando 6 segundos. Entonces vamos a contabilizar los complejos en 6 segundos. Empecemos aquí. Entonces tomemos este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 1 segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 2 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 3 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contabilicemos cuántos complejos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 latidos. Entonces tenemos 160 por minuto. 1, 2, 3, 4, 5. No, nos faltó uno más todavía. 160, 17, 18, 19. 190 por minuto. Miren la frecuencia. Por eso se ve tan rápido. 160 latidos por minuto. 190 latidos por minuto. Taquicardia de complejos estrechos o anchos. Miren ustedes que estamos frente a unos complejos que no alcanzan a tener más allá de 2 cajoncitos. Entonces podemos decir de que estoy frente a una taquicardia de complejos estrechos. Miren, aquí donde se hace la transición, el complejo QRS es estrechito. Taquicardia con RR variable, 190 por minuto de complejos estrechos.
Ah, maniobras vagales. Podríamos hacerla y encontramos que baja un poquito la frecuencia, pero no ocurre nada más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este paciente para que nos explique estos fenómenos que estamos viendo? Entonces, esto, RR variable, frecuencia 190 por minuto, complejos estrechos. No estábamos en búsqueda de la onda P, nos faltaba eso. Veamos aquí si encontramos onda P. Buscamos detrás de los complejos y observen que todo lo que vemos es una línea de base ondulada. No es capaz uno de determinar una onda P. Entonces podemos decir que estamos frente a una taquicardia 190 por minuto con RR variable de complejos estrechos. No se ve onda P, no se ve onda P, no se ve onda P. Si hacemos maniobras vagales, la frecuencia cardíaca baja y nos permite ver mejor la línea de base. Entonces, ¿qué es lo que genera esta arritmia? Esta es una de las arritmias más frecuentes. Entonces, la forma como se genera esta arritmia es una arritmia de que múltiples sitios de la aurícula izquierda y de la derecha se disparan a una frecuencia de 300 a 700 por minuto. Entonces, esos estímulos tratan de pasar al ventrículo. Afortunadamente el nodo AB no deja pasar sino 190 en este caso, y como esto se genera a la loca, caóticamente, igualmente lo que logra pasar por aquí es caótico y la despolarización ventricular ocurre de una forma irregular. Por eso un RR que es completamente variable y nos da entonces ese RR variable. Esta arritmia es una fibrilación auricular. Muchas veces se genera esto en unos estímulos de las raíces de la vena pulmonar y se puede curar haciendo un aislamiento de venas pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ante un grupo nuevo de taquiarritmias y son aquellas taquiarritmias que tienen RR variable. Miremos, la que acabamos de ver, un RR variable, un RR que es completamente variable y no somos capaces de determinar onda P detrás del complejo. Fibrilación auricular, RR variable, complejos QRS estrechos, no ves onda P, es una línea de base. A diferencia de esta, veamos, aquí tienes una paciente que llega por palpitaciones, el RR es variable, también es variable. Buscamos onda P y nos damos cuenta de que sí, hay P, sí, hay P, sí, hay P, pero observen ustedes que es una onda P que tiene distintas morfologías. Entonces, con este hallazgo somos capaces de decir, estoy frente a una taquicardia atrial, porque veo onda P que no es sinusal, taquicardia con onda P que no es sinusal, pero de diferentes morfologías, taquicardia atrial multifocal. Esto es una arritmia importante que casi siempre está en pacientes que tienen problemas muy graves, tienen EPOC, están hipoxigenados, son pacientes con trastornos electrolíticos. Es una arritmia que puede ser indicador de una severidad muy importante, ¿cierto? Entonces, eso es, y podemos encontrarnos una taquicardia donde vemos ondas P, pero vemos que hay ritmicidad, el RR es constante, que está interrumpido por latidos que son prematuros, con pausa compensadora, que son ectopias supraventriculares. Son las causas de RR variable, fibrilación auricular, taquicardia atrial multifocal y ectopias supraventriculares con frecuencia cardíaca rápida. Cuando tengamos esa situación, con estas tres arritmias vamos a tener ese diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos a continuación este caso para esta unidad vamos terminando. Aquí tenemos las dos derivaciones. Una paciente que llega con una crisis asmática, se le ve muy taquipnéica, está hipoxémica y entonces con esta paciente podemos observar que el RR es, díganme, constante o variable. Miren ustedes que el RR es variable.
Y empezamos a buscar si hay ondas P y nos damos cuenta de que sí, hay unas ondas P, pero observen lo distintas que son entre sí esas ondas P. Entonces, este paciente tiene una taquicardia atrial multifocal, probablemente por su hipoxemia, probablemente por el uso de beta 2 estimulantes que tiene este paciente. Aquí observan ustedes con más claridad esas ondas P que son distintas, la relación de la P y el complejo son distintas y podemos decir, estoy frente a una taquicardia atrial multifocal. Terminamos nuestro módulo por hoy. Seguí a continuación la segunda parte de este módulo, que es los patrones de taquicardia de complejos anchos. No se nos olvide que lo aprendido hoy lo van a poner en práctica leyendo los electrocardiogramas y los casos clínicos que están propuestos para que ustedes se demuestren que pueden identificar los patrones más importantes de estas taquicardias supraventriculares. Disciplinados, los espero para que vean la segunda parte de estos patrones en taquicardias, que se lo dedicaremos a la taquicardia de complejos anchos, y para que continuemos con nuestra última unidad, que es la de bradicardias. Ha sido un placer estar con ustedes.